Buenas tardes para todos y todas, ¿cómo se encuentran? Bueno, creo que ya podemos dar inicio a nuestra reunión. No sé si el profesor Carlos eh, quiere que arranquemos de una vez, profe, o esperamos un minuto más. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a todos. ¿Cuántas personas conectadas? 26. Somos como 39, Nicolás. ¿O más? ¿Cuántas son? Señora, hay 39 personas inscritas. Ok. Pues empecemos, ya son las 2, casi 10. Daniel, por favor. Listo, profe, claro que sí. Entonces ya comparto pantalla y... Ok, entonces... ¿Me confirman si ya tienen acceso a la pantalla? Sí, ya está. Ya lo vemos. Y la presentación, profe. No, la presentación no. Listo, profe, ya estoy compartiendo. Y vamos a pantalla completa. Listo, profe. ¿Me confirman si me escuchan bien y si tienen acceso a la presentación? No, no lo estamos, yo no lo estoy escuchando bien. Por favor. Aló, Daniel, yo no lo escucho bien, no sé si las demás personas sí lo escuchan bien. ¿Me escuchan bien? ¿Tienen acceso a la presentación? No, no, Daniel, no se le está escuchando bien. Usted lo escuchó bien, profe. Yo vuelvo a entrar a la reunión. Profe, yo vuelvo a entrar a la reunión. Entonces, que cierra el video mientras tanto. Muy buenas tardes para todos. Ahí me escuchan mejor, profe. Mejor sí. Perfecto, listo. Entonces ya comparto pantalla y arrancamos. Perfecto, entonces me indican si tienen acceso a la pantalla, por favor. Sí, ahí se está viendo. Listo, perfecto. Entonces, muy buenas tardes para todos y todas. Deseo que se encuentren muy bien dentro del semillero de inmunología y medicina translacional. Hoy tengo el gusto entonces de hablarles en esta sesión de un poco de ciencias ómicas e inmunoterapia contra el cáncer. Mi nombre es Daniel Alzate, estudiante del doctorado en oncología de la universidad, y el profesor Carlos Parra es el tutor de mi tesis doctoral y pertenezco pues obviamente al grupo de investigación en inmunología y medicina translacional de la universidad. Para el día de hoy entonces tenemos esta orden de la presentación. Vamos a hablar un poquito de la estructura del DNA, vamos a hablar un poquito del proyecto Genoma Humano, de los métodos de secuenciación de próxima generación. Nos vamos a centrar por una cuestión de tiempo solamente en el método de Illumina y un método que es de secuenciación de DNA largo como es Oxford Nanopore. Y vamos a hablar en la parte final tanto de bioinformática, unos conceptos básicos para el entendimiento de las ciencias ómicas, algunas aplicaciones en transcriptómica que tiene que ver con infiltrado inmune y genes diferencialmente expresados, y hacia el final de la charla vamos a hablar de unos aspectos muy interesantes y es cómo todos estos conceptos de las ómicas nos permiten tener aplicaciones en el ámbito clínico o médico, como es en el ámbito de la inmunoncología, el diseño de vacunas personalizados
y hacia el final vamos a ver algunos casos de diagnóstico médico utilizando la genómica. Entonces, básicamente, ¿qué se estudian en las ciencias ómicas? Toda la interacción a todos los niveles que tienen que ver con el flujo de la información genética. Así es como tenemos un primer nivel en la genómica. La genómica se encarga del estudio de la estructura, la función, la evolución, el mapeo, la edición y todo lo que tiene que ver con el flujo de la información genética dentro de los organismos. Eso es lo que estudia la genómica. Por otro lado, a nivel de regulación de los genes, tenemos el estudio de la epigenómica, que estudia cómo las células controlan la expresión de los genes. A nivel de la transcriptómica o a nivel del RNA, entonces es todo el producto de productos génicos funcionales y cómo se expresan los determinados transcritos o los determinados genes bajo diferentes condiciones celulares. Y finalmente la proteómica entonces explora la expresión de las células y se encarga de explorar a nivel de los fenotipos y las funciones celulares. En la charla del día de hoy nos vamos a centrar básicamente en dos grandes estudios de las ómicas, que son la genómica y la transcriptómica, ¿cierto? Esto también pues por una cuestión de tiempo y porque es uno de los focos mayores dentro del grupo de investigación enfocado también al diseño de vacunas personalizadas, bajo los cuales tenemos esos dos flujos de la información, la genómica y la transcriptómica, que nos permiten el diseño de vacunas. Entonces, una de las primeras motivaciones que quiero comentarles hoy es cómo hacemos para estudiar toda la información genética, sabiendo que nada más los seres humanos tenemos 3.200 millones de pares de bases que componen el genoma humano y todas las diferentes poblaciones humanas tienen ancestrías genéticas diferenciales y entonces esto supone un gran reto a nivel del estudio de cómo detectar esas variantes, sabiendo que cada vez que secuenciamos un genoma humano nos estamos enfrentando a secuenciar nada más y nada menos que 3.200 millones de pares de bases. Entonces, lo que está detrás de todo esto es descifrar el orden y la estructura del DNA. El DNA, como sabemos, es un ácido desoxirribonucleico que básicamente está compuesto por 4 bases nitrogenadas, adenina y guanina, que son purinas, y uracilo y citosina. Este es en el caso del RNA, en el caso del DNA sería timina y citosina, que son las pirimidinas, ¿cierto? Y sabemos que los seres humanos tenemos una doble hélice de DNA que se acoplan por apareamiento de pares de bases nitrogenadas. Las timinas se aparean con las adeninas y las citosinas con las guaninas. Entonces, cuando nosotros queremos estudiar el DNA, tenemos que estudiar precisamente la ordenación de estos nucleótidos a lo largo de toda la estructura del genoma. Y resulta que esto comienza por allá antes de la década del 50 con esta mujer, Rosalind Franklin, que se dedicaba al estudio de la cristalografía de rayos X. Y podemos decir, esta fue una de las primeras fotografías, se denomina LAM, en el año 1952, ella ve este patrón de difracción de rayos X, donde nos da cuenta pues de una doble hélice de DNA, pero fueron después Watson y Crick en el año 1953 quienes defienden o establecen la estructura sin darle los créditos suficientes a Rosalind Franklin. Entonces, lo que les vengo a proponer hoy es cómo vamos a estudiar desde la composición de una célula hasta esos componentes o ladrillos últimos que componen la información genética, que son los nucleótidos. Nosotros sabemos que las células tienen una estructura compleja y ordenada cuya información genética la encontramos en el núcleo. En el núcleo, si nos adentramos más allá, entonces tenemos unas estructuras ordenadas donde el DNA está altamente condensado, que se denominan los cromosomas, y esos cromosomas se encuentran a su vez en estructuras moleculares menores que se denominan nucleosomas. Un nucleosoma básicamente es el DNA enrollado en una histona que tiene carga positiva
y al interior de esos nucleosomas, si nos vamos mucho más adentro, es donde encontramos la información genética dispuesta en los genes y en las bases nitrogenadas. Entonces, resulta que después del descubrimiento de esa cristalografía de rayos X y el establecimiento de la estructura del DNA, pasaron aproximadamente 30, 40 años hasta que se designó, se empezó a trabajar en la primera secuencia del genoma humano. Para ello estuvieron trabajando 6 países, más de 20 centros de investigación, miles de investigadores. Se secuenciaban más de 1000 bases por segundo, 24 horas al día, 7 días a la semana, y este proyecto en su primera fase duró 6 años. Se utilizó fuerza bruta utilizando secuenciación de ADN de Sanger, que era una de las técnicas primigenias de la secuenciación, y ayuda computacional masiva en todos los continentes, para así culminar en unos estudios, o más bien en unas publicaciones del año 2001, que dieron cuenta del primer borrador de la primera secuencia del genoma humano, que fueron desarrollados por Benter Celera, y donde en la revista Nature Science, en este año salen 2 papers donde muestran el primer esbozo del genoma humano. Como ustedes podrán imaginarse, esto tuvo grandes repercusiones mediáticas. Sin embargo, no sabíamos qué hacer muy bien con esa información y habían determinados sesgos que después, más adelante, se fueron haciendo cada vez más evidentes. Por ejemplo, que habían muchos baches o muchos huecos en las secuencias de estos genomas que no eran fácilmente identificables, como son aquellas estructuras que tienen que ver con las secuencias que se encontraban muy cerca de los centrómeros, que son difíciles de secuenciar, o las secuencias teloméricas o subteloméricas. Entonces, resulta que en este primer borrador de la secuencia humana, realmente habían muchos huecos en el genoma que no sabíamos qué información o cuál era el ordenamiento de esas bases nitrogenadas que daban cuenta del genoma humano completo. Es así como hace aproximadamente apenas 2 años salió un nuevo paper que esbozaba la primera secuencia del genoma humano completo, pero si ustedes se dan cuenta, entre el año 2021 y el año 2022 pasaron más de 20 años, y entonces no tendríamos que preguntarnos por qué en el año 2001 nos dijeron que teníamos listo el primer genoma humano, y podemos adjudicarlo precisamente a esas dificultades técnicas de la secuenciación. Y otra cosa es que los primeros genomas humanos secuenciados que hicieron parte de esa estructura que denominamos el genoma humano de referencia, tenían un sesgo de ancestría porque era población caucásica la que había sido secuenciada, con lo cual no había una representación de la diversidad humana. No había poblaciones latinoamericanas, ni africanas, ni asiáticas secuenciadas, con lo cual vemos que hay un sesgo muy grande de ese primer artículo de hace 24 años, que nos decía que ya tenían el genoma humano de referencia. Y ahora, como se podrán dar cuenta, se está trabajando no en el genoma humano de referencia, sino en el pangenoma humano de referencia, que contenga toda la diversidad y la representación de las poblaciones humanas, porque como les he dicho, como las potencias que han llevado estos primeros desarrollos obviamente han sido Estados Unidos y Europa, pues obviamente las poblaciones que mayormente se encuentran representadas hacen parte del acervo genético de esas poblaciones que no necesariamente representan nuestra ancestría. Es muy interesante entonces estos esfuerzos para descifrar ya no el genoma, sino el pangenoma humano, y este es un artículo de hace 1 año y medio aproximadamente. Entonces es un campo todavía activo de investigación, a pesar de que ya tengamos genomas de referencia y con los que trabajemos desde hace muchos años, ¿cierto? Entonces, ahora lo que les propongo es que exploremos el flujo de información, el flujo de trabajo, de cómo se realiza la secuenciación de próxima generación en un laboratorio y cómo obtenemos las secuencias de la parte genómica para la exploración en cáncer. Entonces, lo que yo les propongo es
que empecemos con los métodos más básicos con los cuales se obtienen las secuencias. Para ello, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos extraer DNA de alta calidad y eso se puede realizar utilizando perlas magnéticas que tengan afinidad por el material genético o también utilizando columnas de afinidad con la cual nosotros finalmente por unos procesos de lavado y purificaciones al final podemos extraer el DNA humano a partir de una muestra como puede ser sangre periférica o asimismo de saliva, sí, de un swab bucal o incluso de un tejido. Nosotros entonces en el laboratorio luego de extraer el DNA tenemos que cuantificar el DNA, es decir, medir la concentración de esa extracción y también mediante técnicas como fluorometría o espectrofotometría y también electroforesis capilar tenemos que identificar que ese DNA sea de alta calidad. Para eso utilizamos aparatos como este que se denomina nanodrop, donde básicamente nos da una estimación de la concentración del material genético, pero también nos da unas métricas de calidad que se relacionan con los perfiles que se denominan 260, 280, que nos habla de cuánto ese DNA está bien extraído y no tiene contaminación con proteínas, o 260, 230, que nos habla de la calidad en términos de la concentración del material genético del ácido nucleico respecto a otros contaminantes como fenoles, isotiocianatos o pequeñas moléculas que pueden estar contaminando nuestra extracción, ¿cierto? Y aparte de eso, utilizamos equipos como son son fluorómetros. Lo que hacen es intercalarse los fluorocromos en los surcos mayores y menores y darnos una medición mucho más precisa de la cantidad de DNA que tenemos en la muestra. Entonces, luego de que tenemos el DNA extraído, que tenemos un DNA de buena calidad y que tenemos un DNA con una concentración ultra fina y normalizada, entonces nosotros podemos empezar en el laboratorio a preparar lo que se llaman las librerías genéticas. Y para eso entonces es que ahora sí nos centramos en los conceptos de secuenciación de próxima generación, en donde por analogía, si nuestro genoma humano fuera una manzana completa, nuestro genoma humano completo, resulta que solamente una tajadita que representa entre el 1 y el 1.5%, ahí tendríamos las regiones exónicas o las regiones que corresponden a genes que van a llevar a productos génicos funcionales. Y ya sabemos pues que el dogma de la biología molecular moderna nos dice, se ha rebatido eso de que el resto del material genético era basura, como nos lo enseñaban hace unos 10 años, sino que el otro 99% de regiones intergénicas van a tener un papel muy fundamental en la regulación de la expresión de esos genes. Sin embargo, el exoma solamente representaría el 1% de todo el genoma humano. ¿Y por qué hago este paralelo de NGS o MPS? Porque si nosotros nos ponemos estrictos, la secuenciación de próxima generación o Next Generation Sequencing debería realmente llamarse secuenciación masiva en paralelo por las letras MPS en inglés, porque lo que hacemos es secuenciar una gran cantidad de moléculas de diferentes pacientes o de diferentes organismos en paralelo, es decir, que se dan a la misma, en una misma reacción, y lo que obtenemos son multiplicidad de secuencias o reads que después tenemos que alinear contra el genoma de referencia y hallar las repercusiones de las variantes o de las mutaciones dentro de esos genomas. Entonces, el término correcto para que se lleven a casa debería ser secuenciación masiva en paralelo, porque es lo que mejor representa conceptualmente lo que se está dando. Entonces, una de las metodologías más importantes en la investigación de la genómica ha sido las metodologías que ha desarrollado una casa comercial denominada Illumina, que antes era una empresa que se llamaba Solexa, en donde ellos han identificado o estandarizado
los métodos de preparación de librerías. Para ellos utilizan unas perlitas que se llaman EBLTs o unas enzimas ligadas a unas transposasas. Básicamente nosotros entonces, luego de que tenemos el DNA extraído de nuestros pacientes, lo ponemos en contacto con estas perlitas y ellos van a realizar un proceso que se denomina tagmentación, que en inglés sería como fragmentación y agregar un tag, es decir, agregar una marca molecular al DNA de nuestros pacientes, y resulta que lo que hace es marcarme en los extremos con unas secuencias conocidas que se denominan unos primers de secuenciación. En procesos posteriores de preparación de librerías, lo que vamos a tener es la indexación o el unir unas secuencias complementarias que se denominan los barcodes. Básicamente tiene un índice molecular a la derecha y a la izquierda de cada fragmento de DNA de cada paciente, y tienen unas secuencias que se denominan P5 y secuencias P7, y estas secuencias básicamente son secuencias complementarias por oligonucleótidos a las celdas de flujo con las cuales vamos a secuenciar. Entonces, luego de una preparación de librerías, lo que nosotros tendríamos sería un constructo como este, en donde en el centro tendríamos el fragmento del DNA que vamos a secuenciar. A los lados tendríamos las secuencias que van a reconocer los primers de secuenciación. Después tendríamos como una huellita dactilar que son 10 oligonucleótidos propios para cada persona, que se llaman los índices moleculares 1 y 2. Y hacia el final entonces tendríamos las secuencias que se me adjuntan o que se me pegan a la celda de secuenciación. Entonces, para hacer esto un poquito más amable, vamos a explorarlo de forma bastante didáctica. Si nosotros, luego de tener los fragmentos de DNA extraídos y fragmentados, valga la redundancia, se agregan mediante PCR los adaptadores a las secuencias, esos adaptadores se me van a unir a la celdita de flujo, y mediante lo que se denomina secuenciación en puente, esas secuencias son complementarias a los oligonucleótidos que tenemos en la celdita de flujo. Una polimerasa simplemente me realiza casi siempre unos 10 ciclos, en donde me van a generar ¿qué? Van a generar muchas moléculas, pero que son monoclonales, y donde me van a quedar representados en toda la celdita de flujo los pacientes que quiero secuenciar. A este proceso, en donde se me genera por esa amplificación en puente, se le llama formación de clúster o clusterización, y lo que voy a hacer es tener una mayor representación para cuando haga el proceso de secuenciación, pues que todas las moléculas de todos los pacientes estén bien representadas en la celda de flujo. Y luego, en los ciclos que corresponden propiamente dichos a la secuenciación, lo que vamos a realizar es una extensión, en donde una polimerasa me va a adicionar en cada ciclo un nucleótido marcado con fluorescencia, y cuando yo detecto la fluorescencia del nucleótido que se me está incorporando en cada ciclo, puedo saber cuál es la secuencia del DNA y el orden de los nucleótidos del paciente, ¿cierto? Entonces, para entender esto hay que entender un conceptico básico. Vamos a ver si lo puedo poner acá. Acá tengo un videíto. Vamos a ver si me lo deja reproducir acá. No, creo que me va a tocar. Ah, listo, acá. Y es el concepto de fluorescencia. Entonces resulta que esta técnica funciona porque los oligonucleótidos de la reacción se encuentran marcadas con unas moléculas fluorescentes que al ser excitados por una longitud de onda, lo que genera es que uno de los electrones de la molécula pase de un estado fundamental a un estado excitado, pero luego ese estado excitado es muy inestable, y cuando ese electrón vuelve al estado fundamental, entonces hay un desprendimiento de un fotón de una longitud de onda específica, lo cual corresponde a un color específico que está detectando el equipo. Entonces, ¿para qué nos sirve entender este concepto de fluorescencia? Nos sirve precisamente para especificar por qué es que funciona la secuenciación por síntesis de Illumina. Si nosotros cada nucleótido, vuelvo al puntero,
si nosotros cada nucleótido lo tenemos marcado con un fluorocromo específico, nosotros podemos identificar la longitud de onda de emisión del fluorocromo que se me está incorporando en cada ciclo en la secuenciación. Por lo tanto, puedo identificar cuál es el nucleótido que estoy leyendo, porque ustedes saben que las leyes del apareamiento de adenina, timina y citosina, guanina son universales. Esto es, por ejemplo, si yo detectara acá un color verdecito, obviamente ustedes saben que el color es una analogía de la longitud de onda. Nosotros sabríamos que el nucleótido que se está incorporando sería una adenina, y esto se hace en cada uno de los ciclos de secuenciación, con lo cual nosotros podemos leer cuál es el nucleótido que se está incorporando y podemos descifrar así todo el orden de la secuencia de un genoma. Así es como funciona. Entonces, de pronto, si estos conceptos no quedaron muy claros, vamos a ver un videito de 1 minutico que es muy didáctico, donde vamos a ver, vamos a especificar cómo funciona la secuenciación de próxima generación. Entonces, déjenme, vuelvo y pongo el puntero. Aquí nosotros tenemos la muestra, como les había comentado anteriormente. Aquí tenemos ya las secuencias terminales que había puesto la transposasa, y si nos damos cuenta, aquí en los extremos tenemos las secuencias que son complementarias a la celda de flujo. Entonces, esta es una celda de flujo, básicamente ahí se dan todos los procesos nanofotónicos, pero en términos básicos es básicamente un vidrio en el que nosotros hemos puesto un montón de oligonucleótidos complementarios al DNA modificado. Acá nosotros tenemos nuestra secuencia ya de DNA modificado con los barcodes. Si se dan cuenta, hay complementariedad acá, y lo que hace es que una polimerasa en puente me va a amplificar esa secuencia. Esa secuencia luego tiene en el otro extremo una secuencia que es complementaria a los oligonucleótidos de acá de la celda de flujo, y aquí es donde se me va a dar el puentecito, por eso se llama secuenciación en puente, donde una polimerasa me va a hacer la extensión de la cadena, y así cuando esto se hace durante varios ciclos, hagan de cuenta que es una reacción normal de PCR, lo que vamos a tener es una amplificación monoclonal de las secuencias que me quedaron en toda la celda de flujo. Si se dan cuenta acá, es lo que se denomina el proceso de clusterización en puente, y luego de estos ciclos de clusterización, entonces ahora sí es donde van a llegar los primers de secuenciación, me van a reconocer la cadena, y la polimerasa, bajo la adición de nucleótidos marcados con fluorocromos, es lo que me va a permitir identificar la secuencia del DNA o del genoma que nosotros queramos descifrar. Entonces, miren, si se da cuenta acá, cada vez que se me adiciona un nucleótido, se me va a dar un fenómeno de emisión de una longitud de onda específica, y es así como sabemos cuál es el nucleótido que se está incorporando, ¿vale? Entonces es así como se da el proceso de secuenciación de próxima generación utilizando la tecnología de Illumina. No sé si hasta el momento quisiera hacer una pausa de 5 segundos y verificar si hay alguna pregunta hasta el momento, y si me están escuchando bien, si hay preguntas de pronto en el grupo. Sí, se está escuchando bien. Preguntas de las personas, por favor. Sí, señor. Creo que hay una, creo que escuché el chat. Un momento, a ver. Sí, señor. Es con espectrometría. Hay una pregunta en el chat. ¿Sí? Mariana Núñez. Mariana, eso es con espectrometría. Pregunta Mariana Núñez Alba. O sea, realmente lo que hace que yo pueda identificar un nucleótido es tener un láser que me excita cada uno de los nucleótidos que se están incorporando, y yo tengo una celda que me identifica la radiación de fluorescencia, que después el equipo con software
traduce como la incorporación, por ejemplo, acá de una timina. Entonces, básicamente, para que entendamos, cada vez que nosotros incorporamos un nucleótido, ese nucleótido está marcado con un fluorocromo y ese fluorocromo tiene una longitud de onda específica que detecta el sistema óptico del equipo y lo traduce como que se me está incorporando un nucleótido en específico, y así es como yo sé cómo se me va a ir ordenando la secuencia de los genomas que quiero secuenciar. No sé si haya otra pregunta en el chat o si no podemos continuar, si les parece. Continúe, por favor. Listo, entonces solamente hay muchas técnicas de secuenciación para que no crean que estamos siendo absolutamente extensivos. Existen secuenciación por PacBio, que utiliza una tecnología que se llama SMRT o secuenciación de molécula única en tiempo real. Existen otras técnicas de secuenciación que utilizan equipos como MGI, que son otras tecnologías que no hacen secuenciación por síntesis, sino secuenciación en lo que ellos denominan como nanobots. Existen otro tipo de secuenciación que utiliza, por ejemplo, Oxford Nanopore, y otro tipo de secuenciación que utiliza Ion Torrent, que son las técnicas de ion protón, en donde básicamente lo que vamos a detectar es la salida luego de que se da la incorporación de un nucleótido de un hidrogenión al medio, y así vamos a saber cuál es el nucleótido que se está incorporando. Entonces, como tenemos poco tiempo, ¿y por qué les traje Illumina? Porque es una de las técnicas más utilizadas no solamente en el ámbito diagnóstico, sino en el ámbito de investigación. Entonces ha sido la compañía que ha producido hasta el momento más del 95% de data de secuenciación a nivel mundial que se utiliza, como les digo, tanto en investigación como en clínica. Pero no quería pasar el día de hoy sin mencionarles otra técnica que es muy bonita, que es la técnica, por ejemplo, de Oxford Nanopore, que me va a secuenciar una molécula larga, porque si ustedes se dan cuenta lo que les acabo de mencionar de Illumina, necesita fragmentarme todo el DNA, y esto lo que hace es que yo tenga que hacer después una aproximación por un mapeo contra un genoma de referencia, o existen algunos algoritmos matemáticos pues que me pueden, digamos, como ensamblar todo el genoma con secuencias cortas, pero no es lo más óptimo, sobre todo cuando estamos descubriendo nuevos organismos, si estamos hablando a nivel de virus o a nivel de bacterias o a nivel pues de microorganismos. Entonces, ¿cómo funciona esta otra técnica de secuenciación? Básicamente nosotros tenemos una proteína motora y se adjunta al DNA que nosotros queremos estudiar una secuencia que va a ser complementaria o que se me va a unir a esta proteína motora, y básicamente lo que tenemos es un chip que me mide las variaciones en el voltaje. Entonces el fundamento es que nosotros, cuando pasa un nucleótido, va a haber una alteración de la corriente eléctrica en la muestra. No se necesita preparación de una librería extensa, porque se hace con adaptadores universales, lo que evita sesgos en las PCRs por amplificación, y esto se da en una secuenciación que se denomina de molécula única o de nanoporos. Entonces, también en un videito corto de un minutico vamos a explorar cómo se da este tipo de secuenciación para que nos quede un poquito más claro, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a ver cómo funciona. Este es uno de los equipos, son equipos bastante pequeños. Aquí tenemos una celda de flujo. En esa celda de flujo, entonces, vamos a tener nuestro DNA, que ha sido modificado con una secuencia en el extremo del DNA para que se me una a la proteína y al nanoporo. Vamos a verlo, cada uno de esos pocillos que están viendo es un nanoporo. Ahí tenemos las moléculas de DNA. Y acá tenemos una secuencia que une ese DNA, y tenemos el nanoporo, y tenemos acá
la proteína motora, que es la que ustedes están viendo acá en la pantallita como de moradito, ¿cierto? Entonces esa proteína motora lo que me va a hacer es que la molécula del DNA se introduzca en el nanoporo y lo que va a haber es una interrupción o más bien una alteración en la corriente eléctrica del medio. ¿Y esto por qué sucede y nosotros por qué podemos identificar cuál es la lectura de cada uno de los nucleótidos? Porque resulta que cada base nitrogenada tiene una propiedad físico-química específica que me va a hacer una alteración propia de la corriente. Para decirlo en términos más claros, cada vez que pasa un nucleótido va a interrumpir de manera diferente, dependiendo del nucleótido, la corriente eléctrica, y así es como sabemos cuál es el nucleótido que se está incorporando, y eso tiene que ver con una propiedad intrínseca a nivel físico-químico, que es la resistividad de cada molécula. Entonces, así nosotros sabemos cuando cada nucleótido pasa por el nanoporo, dependiendo de la alteración en la corriente, por su propiedad de resistividad, que es propia de cada nucleótido, cuál es el nucleótido que estaba en esa secuencia de DNA. Y otra de las características que tienen, que lo hacen muy interesante, es que, como ustedes se dan cuenta, podemos secuenciar moléculas muy grandes, con lo cual podríamos estar secuenciando una molécula de un cromosoma bacteriano completo, o de un genoma viral completo, o incluso de un cromosoma humano completo, cosa que en las metodologías de secuenciación de próxima generación con Illumina o Ion Torrent no sería posible, ¿cierto? Y esto es muy interesante cuando se quieren estudiar, por ejemplo, bacterias que no han sido ampliamente identificadas, porque vamos a tener de corrido toda la secuencia del genoma de esa especie. Entonces es así como funciona la tecnología de Oxford Nanopore, pero el mensaje más interesante que quiero que se lleven es: existen múltiples tecnologías para hacer secuenciación de próxima generación o incluso de tercera generación. Existe Oxford Nanopore, existe Illumina, existe MGI, existe PacBio. Acaban de salir unos nuevos secuenciadores que se denominan GenMine, que utilizan otra tecnología, pero lo importante no es eso, lo importante es saber que todas ellas van tras un único fin, y ese fin sería descifrar la secuencia del genoma o del DNA de un organismo, ¿vale? Entonces, déjenme reviso acá el tiempo porque no me quiero pasar. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a una parte que a mi entender es mucho más interesante, y son los enfoques bioinformáticos. Es decir, acabamos de describir cómo podemos obtener la secuencia del DNA o el genoma de una especie, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué hacemos con esa información tan grande que se produce luego de que el secuenciador termina su proceso? Y para eso entonces existe un campo de investigación y aplicación, que es la bioinformática, y hoy queremos centrarnos en la bioinformática, que es tan extensa, solamente mostrándoles unas pinceladas del enfoque clínico. Entonces, ¿qué datos nosotros biológicos podemos estudiar? Podemos estudiar genes, ya les dije la genómica, podemos estudiar los transcritos o cómo se expresan esos genes, estaríamos hablando acá de la transcriptómica. Podemos estudiar las proteínas, los metabolitos o los fenotipos que producen la interacción compleja entre las proteínas y los metabolitos, que sería la fenómica, pero nosotros inicialmente entonces estamos centrados en el estudio del DNA, es decir, la genómica, y cómo los genes se están expresando, es decir, la transcriptómica. Entonces, para nosotros hacer frente a este panorama tan complejo que es estudiar esta información, nosotros necesitamos de una herramienta, y esa herramienta es la bioinformática. Y la bioinformática, digamos que bebe de muchos ámbitos: del manejo de grandes bases de datos, de equipos de trabajo colaborativos a nivel de todo el mundo que desarrollan múltiples herramientas, obviamente de las potencias y los algoritmos computacionales, del desarrollo de herramientas diagnósticas in silico y del desarrollo de algoritmos matemáticos que nos permitan estudiar las secuencias del DNA, del RNA, de las proteínas,
y también, digamos que equipos multidisciplinarios que estén enfocados en la resolución de problemas. Entonces, como ustedes se dan cuenta, de base la bioinformática es una ciencia compleja, inter y multidisciplinar, que lo que intenta es, a partir de la potencia computacional y los algoritmos, responder problemas biológicos, resolver problemas biológicos. Eso es, digamos, la esencia de la bioinformática, obviamente, resumiéndola de forma un poquito simple, ¿cierto? Pero resulta que la bioinformática se enfrenta al manejo no solamente de grandes bases de datos, sino datos que a veces son un poquito complejos de entender para el ojo humano. Resulta que los métodos de secuenciación de próxima generación generan secuencias como este tipo, que se llaman FASTQ o formato FASTA, que tiene una configuración con métricas de calidad, y resulta que cuando nosotros abrimos un archivo de secuenciación cruda, oh sorpresa, no nos aparecen las mutaciones, no nos aparecen las variantes, sino que lo que tenemos es un chorrero de letras y cada letra tiene un puntaje de calidad. Entonces, vamos a aprender cómo leer esa secuencia FASTA. Siempre nosotros en la secuencia FASTA o FASTQ se inicia con una arroba donde tenemos el ID o el identificador de la secuenciación. Vamos a tener después en cada línea las bases de nitrogenadas. Acá tenemos guanina, adenina, timina, guanina, y debajo de cada base nitrogenada vamos a tener estos garabatos, que son lo que se denominan símbolos o secuencias ASCII, y resulta que cada secuencia ASCII tiene asociada un número Phred o un Phred score, que es este de acá, y básicamente, para no enredarlos, es cada uno de estos garabatos que aparecen debajo de la secuencia de nucleótidos del genoma nos da un puntaje de calidad de esa secuencia. Y ese puntaje de calidad está correlacionado con una base logarítmica, que lo que me dice es la probabilidad de un llamado de base incorrecto. Es así como un Phred score de 10 nos estaría hablando de una precisión del 90%, es decir, que de cada 10 bases de datos, 10 bases nitrogenadas secuenciadas, una sería incorrecta. Un Phred score, por ejemplo, de 30 nos estaría hablando del 99.9% de confianza, y un Phred score del 40 nos estaría hablando de que tenemos una confianza del 99.99% de nuestras secuencias. Entonces, como ustedes se dan cuenta, en la parte derecha de la pantalla, cada base nitrogenada tiene un símbolo, y ese símbolo se corresponde con la probabilidad de un llamado de base incorrecto o la probabilidad de que una base nitrogenada no esté correctamente llamada. Y eso es lo que denominamos los Quality Score, el Q30, que casi siempre es el que se maneja acá, es uno de los más utilizados para tener confianza en los datos de secuenciación generada. Y esto es lo que, digamos, quería mostrarles para que se familiaricen con uno de los formatos más utilizados en la secuenciación en la genómica. Pero, ¿qué significa el header de un archivo FASTQ? Resulta que también después de la arroba nos van a aparecer unos garabatos, pero básicamente lo primero nos habla del nombre del instrumento, el segundo es un numerito que nos dice la línea del flujo en donde se realizó la secuenciación, el otro es una coordenada que nos habla de la baldosa, es decir, hagan de cuenta que una celda de flujo se me divide por líneas, pero también se me divide por pequeños pedacitos que se denominan tiles o baldositas. Después vamos a tener una coordenada en el eje Y y en el eje X de esa baldosa donde se realiza la secuenciación. ¿Y esto para qué es útil? Porque muchas veces las secuenciaciones fallan, pero por partes de la celda de flujo. Entonces, si tenemos las coordenadas, podemos saber que específicamente algo falló porque de pronto en esa parte la celda de flujo estaba mala, por ejemplo. Y vamos a tener después una secuencia barcode que me identifica la secuencia forwards o la secuencia reverse del DNA que estamos secuenciando. Entonces, esto es simplemente por si en algún momento les llega una secuencia FASTA y ven estos garabatos o estos números, no se alerten, es simplemente un formato
estandarizado de cómo se entregan los datos crudos de secuenciación. Y cuando vamos a ver la calidad de data generada, esto es muy importante porque nos dice con cuánta confianza nosotros tenemos en los resultados del laboratorio que nos está entregando nuestra secuenciación. Entonces, si se dan cuenta, están determinados como por diferentes regiones. Miren que acá tenemos una región rojita, en donde va de 0 a 20 del Quality Score o el FRED. Tenemos una del 20 al 28 o al 30, que es una región amarillita, y tenemos una región verdecita que es para Quality Scores mayores a 30, es decir, donde tenemos una confianza que cada llamado de cada base nitrogenada que se secuenció tenga una probabilidad de ser correcta de más del 99.9%. Entonces acá les traje dos ejemplos de la vida real, cómo se ve una data de mala calidad de secuenciación, que sería la del lado derecho. Miren que después de la posición 16 en este read, miren que nosotros tenemos primero una dispersión, una desviación estándar súper grande, y segundo que la mayoría de posiciones se encuentran con datos de calidad muy malos. En cambio, en contraposición, miremos el de la izquierda, que toda nuestra data de secuenciación se encuentra en la región verdecita, con valores de calidad mayores al 30%, unas incluso acercándose al 40%. Quiere decir que en esos reads, nosotros en todas las posiciones tenemos una certeza de más del 99.99% que la data que nos están entregando sea correcta y corresponda a la realidad del nucleótido que estaba en ese genoma, ¿cierto? Entonces, luego de que nosotros vemos la data de calidad, nosotros tenemos que evaluar cuál es un flujo in silico o un flujo computacional, porque como les decía, nosotros no nos da las mutaciones, no nos da dónde están los genes, no nos da la repercusión funcional de un cambio en un nucleótido, sino que todo eso se tiene que hacer con bioinformática luego de procesar la data cruda de secuenciación. Y para eso, entonces, existen diferentes técnicas, flujos de trabajo o algoritmos que nos permiten ir desde un archivo FASTQ crudo hasta decir, hay una mutación, por ejemplo, en el gen BRCA, del cambio de una guanina por una citosina, que me produce un cambio a nivel de la proteína de una isoleucina por un codón de parada. Entonces, nosotros acá lo que tenemos que evaluar, como ya les dije, los reads, la calidad de los reads, y eso se hace por varios programas como FastQC o como MultiQC o como FastP, que lo que me hacen es eliminarme secuencias adaptadoras y verificar entonces cuáles son las métricas de calidad, y eso el proceso es lo que se llama el proceso de trimming o el proceso de limpieza, que nos sirve para preparar los datos crudos. Esos datos crudos no nos sirven de nada si no los alineamos contra el genoma humano de referencia, y por eso fue que les hice alusión por allá al principio de la charla del genoma humano de referencia. Entonces, lo primero es mapear nuestros reads contra el genoma humano de referencia para ver qué cambios existen dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro genoma referente al genoma de referencia, para ver si existen mutaciones o variantes. Se tienen que hacer unos procesos de deduplicaciones, se tienen que hacer procesos de recalibración del llamado de bases y de variantes, y luego existen diferentes algoritmos. Uno de los más utilizados es Haplotype Caller, que lo que me hace es llamarme la variante o decirme en tal coordenada de tal cromosoma, de tal exón, de tal gen, existe un cambio, y ese cambio es una citosina por una guanina, y por el codón en el que se me está produciendo esa alteración, me cambia un aminoácido, qué sé yo, una metionina por una isoleucina. Entonces, eso es lo que denominamos también llamado de variantes. Y después de ese llamado a variantes es la anotación funcional, que me dice realmente ese cambio en el genoma, qué repercusión funcional va a tener, si es un cambio por un codón de parada prematura, si es una missense, si es un friendship, si es una inserción, si es una deleción, en qué exón del gen se da, en qué gen se da, cuáles son las coordenadas cromosómicas en las cuales está apareciendo esa alteración.
Entonces, este es un flujo básico para que ustedes se den cuenta que los secuenciadores no hacen magia y que después de entregar una data cruda es mucho el trabajo que se tiene que hacer pues para llegar a dar ya sea un reporte clínico o hacer algo con esa data a nivel de investigación. Y hay unos programas como el IGB, ahorita se los copio en el chat, que ustedes les permiten hacer una visualización de los datos luego de que se haga el proceso de mapeo contra el genoma de referencia. Si se dan cuenta acá, hay un puntico azul y un puntico rojito. Resulta que todos los reads acá que aparecen en azul son idénticos al genoma humano de referencia, qué sé yo, que aquí tuviéramos una citosina. Entonces todos los reads que están en azulitos es porque en esa posición del genoma tienen una citosina, pero por ejemplo los reads rojitos, qué sé yo, que tengan una timina. Entonces miren que estamos acá identificando el cambio en una posición específica del genoma y algoritmo que se encuentra gratis en línea y se puede descargar, que se llama el IGB, nos permite subir las secuencias y mirar cómo está la alteración de nuestros reads y en dónde están haciendo match contra el genoma de referencia, ¿cierto? Muy bien, ahora quiero que pasemos a algo muy interesante y les hago esta pregunta y es, si todas las células de un organismo tienen el mismo contenido genético de DNA, ¿cómo tenemos tejidos y sistemas especializados? Es decir, a priori, todas las células que componen nuestro organismo tienen el mismo contenido genético, tienen el mismo DNA, salvo casos muy raros de mosaicismos que no vienen al caso, pero entonces como tenemos células especializadas del corazón, cardiomiocitos, nefronas, neuronas, células epiteliales, células del sistema inmune, si todos tienen la misma información genética. Entonces, quería hacerles esta pregunta porque entonces ahora nos vamos a adentrar en un mundo muy interesante que ya no tiene que ver con la genómica, sino con la transcriptómica o cómo es la expresión, la regulación y cómo los genes realmente se están expresando dependiendo de los tejidos y dependiendo de los estadios funcionales de las células, ¿vale? Entonces, antes de pasar a esto, me gustaría escuchar en el chat si al momento existe alguna pregunta, porque ahora vamos a pasar a un campo muy interesante. Obviamente, estamos haciendo un pincelazo. Esto tiene tanto de ancho como de fondo, pero quisiera escucharlos si hasta el momento tienen alguna pregunta. Sí, en el chat hay una pregunta. En el chat hay una pregunta. Para hacer esto se necesita hacer PCR a la muestra. ¿Qué primers se usan? Para hacer la secuenciación. Entendido que esto sí es una... Bueno, la pregunta la hizo hace unos 20 minutos, creo que era en una parte anterior. Juan Pablo puede expresarse mejor. ¿Cuál era su pregunta, por favor? Juan Pablo Silva. Sí, para la secuenciación, dice que sí es para la secuenciación. Sí, si es para métodos de secuenciación de próxima generación, sí. Hay unos pasos en los que se tienen que hacer unas PCRs. Esos ciclos de PCR sobre todo son en unos pasos de captura y enriquecimiento de los genes, en donde lo que se intenta es tener una representación de los exones. Entonces la respuesta es sí. Para la secuenciación de próxima generación hay unos pasos que requieren PCR para la amplificación de algunas secuencias de los exones y la captura de los mismos. Para la parte de Oxford Nano, porque fue el otro ejemplo, no se requiere porque acá no tenemos el sesgo de la amplificación y recuerden que como no estamos haciendo una fragmentación del DNA, sino que estamos secuenciando una molécula completa, ahí no hay necesidad de introducir ese sesgo de la PCR. En los otros casos sí es necesario. No sé si haya otra pregunta del chat por el momento.
No sé si haya otra pregunta o hasta el momento estamos bien y podemos continuar porque vamos a pasar a otra No, parte. no hay preguntas, Daniel. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, vamos a intentar responder esta pregunta, obviamente con algunas limitaciones, porque realmente para entender cómo se generan todos los tejidos tan diversos y tan especializados, no solamente deberíamos acudir a la transcriptómica o al estudio del RNA, sino a la epigenómica, a la regulación de todos los mecanismos que tienen que ver con, por ejemplo, las histonas, ¿cierto? Tendríamos que hablar de metilaciones, de simulaciones, pero no es el cometido. Pero una de las primeras preguntas que nos puede ayudar a responder la transcriptómica es si las células musculares, si las neuronas o si los fibroblastos tienen de base toda la misma información, por qué son tan diferentes y por qué fisiológicamente tienen funciones tan diferentes, estructuras tan diferentes y tienen especializaciones propias cada una. Pues eso tiene que ver que todas tienen la misma información genética, pero la forma en la que esa información genética es expresada y es interpretada por las células y por los mecanismos moleculares son muy diferentes. Por ejemplo, acá si nosotros viéramos el gen A, el gen B y el gen C, en cada una de esas células vemos que el nivel de transcripción, es decir, el nivel de expresión de esos genes en cada una de las líneas celulares es muy diferente. Entonces, miren que la transcriptómica nos ayuda a identificar por qué cada célula es tan diferente, tan diversa y tan especializada, y tiene que ver no solamente con el libro de recetas, que sería el DNA, sino cómo se está leyendo y cómo se está llevando a cabo esa receta, que sería el RNA, es decir, cómo se está interpretando la información de base y cómo se está dando la expresión de los genes, porque básicamente los genes son los que van a controlar muchos de los mecanismos moleculares al interior de los procesos estructurales y fisiológicos. Entonces miren que es una primera aproximación un poco burda, pero que nos ayuda a entender por qué las células son tan diferentes. Pero resulta que la transcriptómica no solamente nos ayuda a diferenciar por qué las células entre diferentes tejidos son tan diversas, sino que con los estudios transcriptómicos podemos develar por qué, o más bien cómo cambian las células frente a diferentes estímulos o tratamientos. Entonces podemos tener las mismas células, pero a un grupo de células les damos un tratamiento con hormonas o realizamos quimioterapia o terapia target dirigida y a un mismo tejido no le hacemos nada y vemos las diferencias o los cambios a nivel de la expresión diferencial, cómo responden. Entonces ahí el RNA y la transcriptómica nos ayuda a diferenciar cómo están respondiendo las células ante diferentes retos, ante diferentes tratamientos o ante diferentes mecanismos de acción, ¿cierto? Entonces, básicamente la transcriptómica nos ayuda a lo que les pongo acá en rojito, nos ayuda a identificar la respuesta celular a diversos estímulos o tratamientos. Muy bien, entonces, ¿en qué se enfoca la transcriptómica? Es un campo muy amplio, se enfoca en el monitoreo de la expresión o la transcripción, en la regulación de algunos genes, de por qué se están expresando o no, la anotación de los RNAs, la identificación de isoformas, la identificación de transcritos quiméricos. Ustedes saben que esto es complejo porque a nivel de la transcripción se da un fenómeno que se denomina el splicing alternativo. Entonces, dependiendo de cómo se realice el proceso de corte y empalme de las regiones exónicas, entonces nosotros podemos tener diferentes isoformas de esos transcritos y pueden haber diferencias obviamente a nivel de la proteína. Entonces, todo este mundo es el mundo que se encarga de estudiar la transcriptómica. Pero, ¿cuál es el contenido de lo que está estudiando la transcriptómica? Miren, puede estudiar RNAs ribosomales que corresponden del 80 al 90% del total de RNA, del contenido de RNA, pero también podría estudiar el contenido del RNA mitocondrial, de los RNAs pequeños nucleares,
de los RNAs pequeños de interferencia, de los microRNAs, de los RNAs de transferencia, y depende de las preguntas de investigación de cada estudiante o de cada profesor o de cada investigador, entonces se va a centrar en estudiar un RNA mensajero o un microRNA, ¿cierto? Esto depende entonces de la pregunta de investigación que se esté haciendo. Y como la transcriptómica es tan grande, nosotros tenemos básicamente dos métodos de abordar una pregunta. Esa pregunta la podemos abordar haciendo una selección de los RNA mensajeros. Ustedes saben que dentro de la generación de RNA mensajeros se adiciona una cola que se llama cola poli-A por poliadenilación. Y si nosotros tenemos perlas magnéticas con poli-Ts, nosotros podemos capturar específicamente entonces los RNA complementarios y esos RNAs después modificarlos, como ya les había mostrado, por técnicas de secuenciación y ver cuál es el orden en la estructura de esos nucleótidos y después identificar a qué genes o de qué genes se estaban expresando. O tenemos otra aproximación que es una depresión del RNA ribosomal si nosotros queremos estudiar no solamente los RNA mensajeros, sino otro tipo de RNAs como RNAs pequeños nucleares, largos no codificantes, microRNAs, RNAs de transferencia. Como les digo, las técnicas en secuenciación y en transcriptómica dependen de las preguntas de investigación. Por ejemplo, si usted en su proyecto de investigación quiere estudiar cuál es el perfil de microRNAs en pacientes con cáncer colorectal, pero resulta que usted decide secuenciar sus muestras por secuenciación poli-A, usted no está haciendo nada porque está perdiendo todos los microRNAs, que es su pregunta de investigación. Por eso es tan importante tener una comunicación directa con las personas que están entrenadas en secuenciación dependiendo de las preguntas de investigación que se quieran plantear, ¿cierto? Entonces, resulta que la transcriptómica básicamente me va a responder una pregunta y es ¿cuánto se está expresando más un gen A, B o C en una muestra X o en una muestra Y, ¿cierto? Entonces, colectamos la muestra, extraemos el RNA, secuenciamos y después estimamos los niveles de expresión de los transcritos que provienen del gen A, del gen B o del gen C, y eso lo tenemos que hacer por duplicados o triplicados, dependiendo de la pregunta de investigación, y básicamente vamos a tener esto, que son unas tablas, y en estas tablas vamos a tener el gen en cada una de las filas, y vamos a tener el nivel de expresión de cada una de las columnas. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, nosotros tenemos acá tres condiciones. Para el gen, vamos a poner este ejemplo. Vamos a coger, ay, qué pena que no les estaba mostrando el puntero. Para el gen, es que se desactiva cuando se desactiva el puntero, bueno, no importa, se los voy a mostrar así. Entonces, tenemos el gen A2M y tenemos un duplicado en la condición KD2, KD3. Yo creo que es mejor que amplíes. La mano ahí se puede ver si amplía, si hace zoom. Ahí se puede ver la mano. Okay, perfecto. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos una línea tumoral que pueda ser secuenciada y que pueda ser cultivada en el laboratorio. Resulta que esa línea tumoral nosotros tenemos tres tratamientos diferentes. ¿Qué sé yo? Una le vamos a poner doxorubicina, la otra le vamos a poner paclitaxel y a la otra le vamos a poner un anti-PD1 o anti-PDL1. Esas serían las condiciones KD, digamos doxorubicina, OE, paclitaxel, IR, inmunoterapia. Entonces nosotros las ponemos, las líneas celulares con esos medicamentos, qué sé yo, durante 24 horas, después extraemos el RNA de las muestras, mandamos a secuenciar y después estamos viendo cuál es el nivel de transcripción de los genes a lo largo de cada una de esas condiciones biológicas y de esas réplicas, y después de eso nosotros entonces podemos ver si el tratamiento
con doxorubicina, paclitaxel o inmunoterapia, ¿cuál fue la repercusión dentro de las líneas celulares? Hizo que se me expresara más un gen, me suprimió un gen. Por ejemplo, si me suprime un oncogen, nosotros estaríamos diciendo como, ese medicamento me está disminuyendo los niveles de transcripción de ese oncogen, con lo cual probablemente tenga una implicación terapéutica. O sea, estoy inventando alguna de las preguntas que nos podemos hacer dentro de la transcriptómica, ¿cierto? Entonces, otra de las cosas que podemos hacer con transcriptómica es ver la expresión diferencial de genes, precisamente bajo una condición que es un tratamiento frente a un medicamento, si los genes se suben, si los genes se bajan, y eso por detrás me está hablando de los mecanismos de regulación. Y algunos de los gráficos más estándar que se producen son estos volcanoplots, que me hablan de el nivel de cambio, los fold change o las veces de cambio de los genes que se me están expresando positivamente, es decir, los genes que ante una condición está subiendo el nivel de la expresión génica, o los genes acá en azulito que se me está disminuyendo la expresión génica. Entonces, esto es muy importante porque estos genes nos estarían ayudando a intentar descifrar los mecanismos en los cuales están implicados esos cambios. Ustedes saben que los genes no son núcleos aislados, sino que ellos interactúan con diversos genes en diferentes vías de señalización molecular. Acá les traigo simplemente un ejemplo de una red en donde están interactuando los genes de anemias de Fanconi. Si se dan cuenta, acá vemos FANCL, FANCC, todos son genes de anemia de Fanconi. Y lo que les traigo acá con analogía de una red es que podemos tener unos puntos más interconectados, es decir, que una variante en ese gen va a tener implicaciones en que esa red se me pueda desacomodar, o hay genes que pueden estar menos conectados y menos centrales dentro de la red que tendrían menos repercusiones funcionales si hay un cambio en ese gen. Entonces, por eso les traje como la analogía con una red de telaraña, porque así funcionan las redes biológicas que tienen que ver con la expresión de genes. Y en los análisis de redes, básicamente, a lo que los investigadores se enfrentan es ver cómo ante una condición, por ejemplo, de un tratamiento, están respondiendo esas células y cómo se están expresando a la baja o se están activando o desactivando diferentes vías de señalización molecular, como puede ser el metabolismo de lípidos, el ciclo celular, la respuesta inmune, también, por ejemplo, cómo se están modificando proteínas de la matriz extracelular, cómo se está viendo impactado la síntesis de biomoléculas, y estos son los análisis de redes que se dan después de la clusterización, cuando tenemos ya la expresión diferencial de genes. Y acá vemos cómo algunos genes que se encuentran más interconectados en la red, pues tendrían una implicación, eso se llaman los nodos, cómo tienen una implicación biológica mayor, porque un solo gen está controlando múltiples mecanismos de la vía de señalización molecular. Este análisis de redes, entonces, es otra de las virtudes que nos puede permitir el estudio del transcriptoma y de los genes diferencialmente expresados. Pero algo muy bonito también, y es que con esa transcriptoma nosotros podemos estudiar, así sea un panorama grueso o robusto, cómo está, por ejemplo, dentro de un tumor. En sesiones pasadas, Oscar y Nicolás les habló pues de microambiente tumoral y cómo un tumor realmente es básicamente algo muy complejo que está infiltrado por múltiples células del sistema inmune, del estroma, que tiene interacciones bastante complejas. Y cuando nosotros secuenciamos RNA de un tumor, nosotros por diferentes algoritmos y matrices, como CyberSOR, este es simplemente un ejemplo, podemos disecar y podemos deconvolucionar y llegar a las diferentes poblaciones celulares que tenemos dentro del tumor. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, los colorcitos y las proporciones son diferentes porque cada una de estas muestras tiene una representación y una infiltración
celular diferente. Entonces, miren cuán poderosa puede ser la herramienta del transcriptoma, que cuando, por ejemplo, secuenciamos el transcriptoma de un tumor, bajo una misma metodología podemos incluso llegar hasta ver cuál es la proporción y cuáles son las células que están infiltrando el tumor, cuál es la proporción de células del linfocito CD4, del linfocito CD8, de células mieloides supresoras, del linfocito NK, de células dendríticas, de macrófagos M2 o M1. Entonces, este es simplemente uno de los ejemplos de la potencia que tiene la aplicación del transcriptoma, ¿cierto? Entonces, como ya vamos a pasar a la parte de las aplicaciones clínicas, quiero hacer acá nuevamente un paréntesis y escucharlos si tenemos alguna intervención o alguna pregunta de las personas que están escuchando. Preguntas de los estudiantes. Levanten la mano si alguien tiene pregunta o por el chat, por favor. No hay preguntas, Daniel, por favor. Listo, profe. Bueno, entonces ahora pasamos a la última parte de la charla y en esta parte ya no nos vamos a dedicar a los métodos ni algoritmos, sino a las aplicaciones clínicas de estas ciencias ómicas. Obviamente estamos dejando de lado metabolómica, epigenómica, pero al menos estamos bebiendo de lo que más hemos trabajado en el grupo, que es la genómica y la transcriptómica, en la bioinformática, pero ahora centrado en cosas muy interesantes en la práctica clínica y en la investigación translacional. Entonces, en esto nos vamos a centrar en estos últimos, en esta última media horita, ¿vale? Y de lo primero que les quiero hablar es de la inmunoncología y las repercusiones que hemos sufrido en los últimos 7, 8 años tras el advenimiento de unos anticuerpos monoclonales que van dirigidos contra puntos de control inmune. Entonces, para hacer esto un poco más digerible, resulta que estos dos señores, el señor Tasuku Honjo, es un señor de Japón, este señor acá a la izquierda de su pantalla, y este señor a la derecha que se llama James Allison, que trabaja en el MD Anderson, cada uno de los cuales se dedicó más de 30 años a estudiar una sola cosa, una sola molécula y una sola vía de señalización. Este señor estudió lo que se denomina el eje PD1 o PDL1, proteína de muerte celular del linfocito, y este señor se dedicó a estudiar una molécula que se llama el CTLA4, ya vamos a ver qué es eso, y fueron ganadores del premio Nobel porque es uno de los avances más importantes, creo, que se han desarrollado en la parte de la oncología desde el inicio de la oncología. Lo que ellos descubrieron es que existen algunas moléculas que actúan como frenos, que actúan como represores del sistema inmunológico en los linfocitos y que tienen debajo de ellos mecanismos de regulación o de homeostasis de la respuesta inmune, ojo, en condiciones normales, pero son mecanismos que los tumores toman para sí para seguir evolucionando, proliferando y escapando a la respuesta inmune, cosa que también ya vieron en diferentes charlas con el profe. Y básicamente, miren acá el cambio tan brutal tras el tratamiento con anticuerpos antipunto de control, anti-CTLA4 y anti-PDL1 en diferentes cantidades de patología oncológica, colangiocarcinoma, colorectal, cáncer endometrial, gastroesofágico, neuroendocrino, osteosarcomas, páncreas, próstata, tiroides, que tenían mecanismos de reparación por mismatch dañados. Estas proteínas que tienen que ver con la reparación del DNA se han asociado ampliamente a inestabilidad microsatelital y una mayor carga mutacional tumoral. Traduciendo esto, que tumores que tienen estos mecanismos de reparación malos tengan de base una mayor probabilidad de acumular mutaciones en el tumor. Y si tienen una mayor probabilidad de acumular mutaciones, pueden ser más vistosos ante el sistema inmune. Y si es el sistema inmune, lo revigorizamos con el tratamiento con estos
anticuerpos contra los puntos de control inmune, lo que podemos tener son respuestas tan espectaculares como estas. Miren, los diferentes colorcitos hacen referencia a diferentes tipos de cáncer, y esta disminución es la disminución en los pacientes de las metástasis que se tenían y también del tumor primario. Entonces, uno considera que existe una respuesta positiva a un tratamiento cuando hay una disminución de las metástasis, sumando todos los diámetros y sumando el diámetro del tumor primario mayor al 30%. Es decir, que si un tumor se me reduce más del 30%, ya estamos viendo una respuesta clínica muy importante. Y si ustedes se dan cuenta acá, existen reducciones del 30, 40, 50 y en algunos pacientes como acá, miren, de cáncer colorectal, miren, de páncreas, de osteosarcomas y de tumores gastroesofágicos de hasta el 100% cuando fueron tratados estos pacientes con anticuerpos antipunto de control, cuyos tumores tenían de base mecanismos de reparación por mismatch defectuosos. Entonces creo que después de esto no nos cabe la menor duda de que la contribución de estos dos señores es inmensa en el campo de la inmunología y que estamos hablando de uno de los mayores avances desde hace muchísimo tiempo, ¿cierto? Entonces, déjenme reviso acá un segundito, perfecto. Creo que vamos bien de tiempo para lo que nos falta. Y vamos a intentar entender entonces cómo actúan los anticuerpos antipunto de control. Entonces resulta que ustedes saben que para que un linfocito se active tiene que recibir varias señales. Una de ellas, la señal principal, es la señal que tiene que ver con el TCR. Ese TCR va a reconocer en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, clase 2, un antígeno. Ese antígeno puede ser un antígeno tumoral o un antígeno viral o un antígeno propio. Y existen otras moléculas como son el eje CD28 y las moléculas coestimuladoras como B7 o CD80, CD86, que me van a mandar un segundo estímulo para que ese linfocito pueda responder, pero resulta que si estas respuestas no tuviesen mecanismos regulatorios, podríamos tener una respuesta exacerbada que pueda dañar los tejidos o que pueda llevar a fenómenos de autoinmunidad, ¿cierto? Entonces, existe una contraparte en los linfocitos que son estas moléculas, que son moléculas inhibitorias como son el CTLA4. Disculpen que está pasando un avión, segundo, para que me escuchen bien. El CTLA4 o otras moléculas como el PD1 o el PDL1. PD1 significa literalmente proteína de muerte celular del linfocito, y resulta que tanto las células presentadoras como las células tumorales, como un método de evadir el sistema inmune, pueden tener una sobreexpresión en superficie de estas moléculas. Entonces imagínense, si una célula tumoral tiene mecanismos que los lleven a mimetizar y a sobreexpresar moléculas que me hagan que el linfocito se muera, entre en anergia, entre en agotamiento, entre en senescencia, pues lo que vamos a tener es literalmente un adormecimiento de las células del sistema inmune que se supone que tendrían que estar haciendo una vigilancia antitumoral. Entonces, miren, esto que hay acá son anticuerpos monoclonales que lo que me van a hacer es inhibir ya sea la molécula PD1 o la molécula PDL1, y aquí tenemos medicamentos como el pembrolizumab, el nivolumab, el darvalumab, y aquí tenemos otros que pueden inhibir el eje CTLA4, como son el ipilimumab, por ejemplo. Entonces resulta que cuando estos anticuerpos entran en contacto con estas moléculas, van a funcionar como antagonistas y lo que van a impedir es que el linfocito entre en esos programas de anergia o de muerte, ¿cierto? Hagan de cuenta que el PD1 y el CTLA4 son frenos del sistema inmunológico, ¿cierto? Si yo evito que el freno esté activo, el linfocito puede acelerar, el linfocito puede responder.
Y eso es básicamente lo que demuestran acá. Y como ustedes ya vieron que el microambiente tumoral es muy complejo, no solamente tenemos la repercusión del eje PD1, PDL1 y CTLA4, sino que vamos a tener cosas tan complejas como esta, que me imagino que ya las vieron, y es otra cantidad de células que pueden estar infiltrando los tumores y que pueden ir en detrimento del sistema inmune, que son mecanismos de coaptación de la respuesta por medio de la manipulación de los estadios funcionales de células como macrófagos asociados a tumor, que expresan interleuquina 10, TGF-beta o arginina, o podríamos estar hablando de células mieloides supresoras que expresan especies oxidorreactivas de oxígeno y nitrógeno, o podríamos tener un perfil de células dendríticas que expresan interleuquina 10 o indoleamina dioxigenasa, que va en contra del sistema inmune. Pero nosotros tenemos también dentro de ese microambiente tumoral otras células que nos pueden favorecer que los linfocitos puedan hacer una vigilancia del tumor, como son las células dendríticas, las células NK activadas, y que se quiere con todos los tratamientos independientes si son terapia target dirigida, quimioterapia, radioterapia, terapia fototérmica o inmunoterapia, hacer que ese nicho tumoral se vuelva inmunológicamente activo, hacer que esos tumores que se denominan acá como fríos sean tumores calientes, es decir, tumores donde el sistema inmune pueda estar activo y pueda estarle haciendo frente al tumor. Entonces, estos mecanismos son los que están detrás del concepto de muerte celular inmunogénica. Lo que se quisiera es, independientemente del método de destrucción de los tumores, es que esas proteínas o esos detritos o esas moléculas asociadas a daño pudieran generar una mayor respuesta del sistema inmunológico, y por eso el microambiente tumoral es tan importante, porque puede hacer que un linfocito no responda o que un linfocito pueda ejercer sus funciones controladoras de tumores, ¿cierto? Entonces quisiera hacer un último alto en el camino acá para ver si tienen preguntas, y si no, pasar a la parte final. ¿Preguntas? O no necesariamente preguntas, si alguien quiere hacer una intervención, una aportación hasta acá, sería muy, muy interesante también escucharlos, porque ya pasamos a la parte final de las últimas aplicaciones. No hay preguntas, Daniel. Listo, profe, perfecto. Muy bien, entonces entrando ya a la parte final, resulta que una de las terapias más innovadoras de los últimos, diríamos, 8 o 10 años, esto es relativamente reciente, puede que incluso menos de una década, es la probabilidad de fabricar vacunas personalizadas basadas en los perfiles mutacionales de los tumores. Es lo que denominamos como vacunas basadas en neoantígenos. ¿Por qué eso de neoantígenos? Porque es una proteína alterada que de base no debería estar en un tejido sano, por eso es un neoantígeno, y conceptualmente detrás de todo esto lo que se esconde es intentar que el sistema inmune pueda ver a una célula tumoral como vea un virus o vea una bacteria, es decir, como un agente extraño, para poder reconocerlo y para poder gatillar los mecanismos de aclaramiento o eliminación en el caso de los tumores, como se hace en el caso de los virus o de las bacterias, ¿cierto? Montar esa respuesta inmune. Entonces, resulta que existen múltiples metodologías para diseñar vacunas basadas en neoantígenos. Podemos usar péptidos, podemos usar proteínas tumorales completas, se pueden usar virus, DNA, RNA, se pueden utilizar células dendríticas cargadas con los neoantígenos, se pueden utilizar incluso lisados del tumor o entrenamientos de las células dendríticas con lisados del tumor para que presenten algunos neoantígenos a las células
a los linfocitos, o podemos también incluso a nivel de laboratorio intentar entrenar con células tumorales completas esos mecanismos. Pero resulta que como no existe como una única respuesta para hacerle frente a los tumores, creo que María Alejandra también les habló de lo complejo que son los tumores y los mecanismos también de escape. Entonces resulta que estos tratamientos deben ser combinados, y es lo que se ha demostrado que funciona, con otras terapias, digamos, un poco más estándar, como quimioterapias, terapia target dirigida basada en pequeñas moléculas, radiación, o lo que les estaba hablando hace un segundo, de terapias de control de los puntos inmunes, como terapias contra CTLA4, PD1, PDL1, otros tipos de inmunoterapias más clásicas, como con GNCSF, interferón gamma, interleuquina 2, o con moléculas coestimuladoras de la respuesta inmune, o depresión de células T reguladoras o mieloides supresoras bajo la ayuda de medicamentos como la ciclofosfamida. Entonces, y ustedes empiecen a hacer combinaciones de lo que pueden hacer. Entonces, multipliquen la cantidad de opciones terapéuticas acá con combinación de tratamientos y se dan cuenta que lo que se puede estudiar y lo que se puede hacer y lo que se puede probar en oncología con terapias es prácticamente infinito. Combine, por ejemplo, un péptido con cada una de estas opciones y con unos ayudantes específicos, y ahí uno se puede quedar toda la vida. Pero, ¿qué es lo que existe detrás de todo esto? Pues que el sistema inmune, específicamente las células presentadoras, puedan tomar esos antígenos tumorales y puedan presentarlos a los linfocitos CD8 o a los linfocitos CD4, que esos linfocitos puedan activarse, puedan proliferar, pueda haber una expansión clonal de esas poblaciones que me reconocen el neoantígeno porque tienen un CDR3 específico, puedan migrar al sitio tumoral y puedan hacerle frente y atacar el tumor. Esto es lo que se esconde detrás de todo esto, que el sistema inmune pueda reconocer y procesar el antígeno tumoral, pueda gatillar una respuesta específica de los linfocitos, y esos linfocitos puedan migrar a los nódulos linfáticos y a los sitios tumorales y atacar y destruir el tumor. Y para eso entonces tenemos que los linfocitos cuentan con un arsenal como las granzimas o las perforinas y la producción de interferón y TNF-alfa para intentar hacer lisis o muerte del tumor, que un mecanismo muy interesante que se ha descrito, sobre todo en radioterapia y también cuando los linfocitos atacan y destruyen el tumor, es que pueden liberar del tumor antígenos, lo que se denomina como fenómenos de epitope spreading o ampliación de ese repertorio de antígenos que pueden ser reconocidos, y eso también muchas veces se ha visto en radioterapia como un efecto abscopal que puede generar que otros linfocitos con un repertorio de TCR diferente puedan empezar a reaccionar frente al tumor. Entonces la idea es que todos estos mecanismos celulares y todas estas terapias sean sinérgicos y promuevan un ciclo de inmunidad funcional, como bien lo dice el título. Muy bien, entonces resulta que existen unos flujos de trabajo bastante precisos para la identificación de esos neoantígenos, y como ya durante todo este tiempo hemos estado hablando de DNA y RNA, es decir, de genómica y de transcriptómica, entonces ya van a estar familiarizados con estos términos de acá: secuenciación del DNA normal utilizando sangre periférica, secuenciación del RNA y del DNA del tumor, y cuando se comparan las variantes nosotros podemos identificar que las mutaciones que son propias del tumor. Recuerdan que les dije que la transcriptómica nos permite identificar el nivel de expresión. Pues eso nos sirve en el diseño de vacunas para saber si un neoantígeno en efecto se está expresando o no se está expresando en la célula tumoral. Entonces, con la combinación del DNA de las células sanas del paciente, del DNA del tumor, podemos identificar las variantes. Pero si cogemos el transcriptoma, ¿qué tenemos adicionalmente?
el nivel de expresión y si esos neoantígenos son reales y se están expresando. Resulta que con métodos de genotipificación y también métodos bioinformáticos, nosotros podemos identificar a partir del exoma del tumor o de las células sanas cuál es el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y clase 2 del paciente, con lo cual podemos tener unos perfiles en los cuales tenemos péptidos y podemos intentar predecir con cuánta afinidad y con cuánta estabilidad ese péptido se me une al complejo mayor de histocompatibilidad de nuestros pacientes, y todo eso es lo que sustenta esta parte final de la gráfica, en la que intentamos predecir vacunas personalizadas sabiendo el perfil de expresión de esos tumores, sabiendo qué tipo de mutaciones y sabiendo si esas mutaciones tienen chance o tienen probabilidad de unirse al complejo mayor de histocompatibilidad de los pacientes. Existen muchos algoritmos in silico para intentar predecir el procesamiento proteasomal de estos neoantígenos o el procesamiento a nivel de retículo endoplasmático, y todos estos algoritmos entonces corresponden a flujos de trabajo bioinformáticos complejos. Acá les traje solo dos ejemplos, no quiero que de pronto se vayan a asustar con estas gráficas como tan enrevesadas. En la gráfica de la izquierda lo único que les quiero mostrar es un algoritmo de predicción de neoantígenos utilizado en una herramienta que se llama Sec2Neo, y en el gráfico de la derecha les quiero mostrar toda la tubería y todas las relaciones bioinformáticas y de algoritmos que se deben llegar para identificar estos neoantígenos y estas mutaciones con un algoritmo que se llama PivaSec-PivaTools. En los últimos años, diferentes grupos de investigación que trabajan en relación estrecha con oncólogos, con biólogos computacionales, con médicos, han intentado desarrollar algoritmos para refinar la predicción de estos neoantígenos que pueden gatillar una respuesta inmunológica. Hay muchos avances muy interesantes, sin embargo, todavía resulta un reto escoger dentro del repertorio de neoantígenos cuáles de ellos pueden gatillar realmente una respuesta inmune, y es ahí donde está el reto, porque solamente entre un 3 y un 5% de las predicciones que hagan los algoritmos más actualizados, solamente de un 3 a un 5% de todo el arsenal de neoantígenos que se predicen son los que funcionan in vitro y son los que pueden servir para el potencial diseño de una vacuna personalizada. Entonces acá hay retos muy interesantes que de pronto más adelante en el curso el profe les hablará de algunas otras formas en las cuales en el grupo de investigación estamos tratando de refinar, como pueden ser el docking molecular o como puede ser la dinámica, para intentar que ese 3 o 5% pues no sea un poquito mayor y haya mayor chance de seleccionar un neoantígeno candidato para una vacuna, ¿cierto? Y donde este es uno de los primeros artículos, creo que es del año 2017, donde demuestra que esto no es carreta, donde demuestra que realmente se pueden diseñar este tipo de vacunas, y lo más importante, que en modelos experimentales, en modelos in vitro, en modelos murinos y en los humanos, esto tiene unas repercusiones clínicas, así el chance de funcionar sea bajo. Cuando funcionan realmente en los pacientes pueden tener unas repercusiones muy importantes para su tratamiento. Este artículo de Ugur Sahin del año 2017 fue uno de los primeros que en melanoma realiza el diseño de vacunas personalizadas basadas en neoantígenos, y esos epítopos de neoantígenos los introduce en unos pentátodos, que básicamente es una construcción de unos minigenes, y esos minigenes contenían cada minigen, digámoslo así, 5 neoantígenos que fueron identificados computacionalmente como posibles gatilladores de la respuesta inmune. Miremos acá que no todos funcionan, pero si nosotros vemos acá estas gráficas, que obviamente cuando empiecen a tener una interacción mayor con los artículos y con las metodologías que utilizan, se van a dar cuenta que la producción de estos puntos
de interferón gamma nos habla de la respuesta de algunos linfocitos que están respondiendo frente a ese neoantígeno que fue identificado en los pacientes. Y miren lo más interesante, cuando se vacunan, el nivel acumulativo de metástasis cae dramáticamente. Eso quiere decir que estas vacunas no solamente pueden ejercer un peso de control antitumoral a nivel del tumor primario, sino que eventualmente, dependiendo de la clonalidad y de la representación de ese antígeno o de ese neoantígeno en los focos metastásicos, también puede hacer que algunos linfocitos que me identifiquen ese neoantígeno en las metástasis me haga control de las metástasis, ¿cierto? Entonces miremos acá cómo es espectacular luego de la vacunación en varios pacientes cómo se controlan las metástasis y aquellos que no fueron vacunados antes de la vacunación, perdón, entonces cómo aumentaba el porcentaje de metástasis en los pacientes. Conclusión de las últimas 3 diapositivas, de esta y de esta. Se pueden diseñar vacunas personalizadas basadas en neoantígenos que tengan respuestas antitumorales bastante fuertes. En combinación casi siempre funcionan bienes con los anti-checkpoints, pero todavía es un reto inmenso. No solamente nuestro grupo de investigación, sino todos los grupos de investigaciones a nivel mundial tienen ese reto moderno y es cómo intentar refinar más los algoritmos computacionales y los experimentos in vitro para realmente que la tasa de neoantígenos cuando se escojan y los neoantígenos que se escojan sean realmente inmunogénicos y tengan mayor probabilidad de gatillar el sistema inmune y de controlar los tumores. He ahí el reto y he ahí la conclusión de estas tres últimas diapositivas. Y ya para finalizar, les quiero hablar de otras metodologías que han mostrado bastante eficiencia y que han tenido un desarrollo espectacular en los últimos años. Tiene que ver con las CAR T-cells o las células o los linfocitos T que tienen receptor antigénico quimérico o la transferencia adoptiva de células cuando se enriquecen poblaciones celulares contra los tumores. Miremos, por ejemplo, acá, este es un ejemplo típico de una transferencia celular adoptiva como una terapia personalizada. Tenemos el tumor. Ese tumor, como ya lo vimos, se puede secuenciar, se le extrae el DNA, se compara con el tejido normal y nosotros identificamos las mutaciones que son propias del tumor y que no están en el tejido normal del paciente. Después de la secuenciación y de los algoritmos bioinformáticos de detección de variantes, podemos saber los nucleótidos, el orden, es decir, también podemos saber los cambios en los codones y la repercusión en los cambios en los aminoácidos en las proteínas. Nosotros podríamos diseñar minigenes en tándem con todos esos péptidos o neoantígenos que podrían eventualmente encontrarse en el tumor. Básicamente lo que podríamos hacer entonces es esos minigenes ponérselos a unas células presentadoras o unas células dendríticas, por ejemplo, contando con suficiente suerte para que hayan progenitores, para que hayan en sangre periférica algunas subpoblaciones de linfocitos que puedan reconocer ese tumor, que me puedan ser seleccionadas, que esos linfocitos puedan ser expandidos in vitro y que esos linfocitos autólogos puedan ser reinfundidos vía sangre periférica para que ataquen el tumor primario de la paciente. Entonces, miren cómo acá básicamente se involucra todo, se involucra secuenciación, se involucra bioinformática, se involucra ingeniería genética a la hora del diseño y la construcción de los minigenes y de los neoantígenos en tándem, se tiene inmunología. Tienen el micrófono abierto. Creo que ya. Entonces miren que básicamente en esta gráfica nosotros vemos cómo se conjugan todo lo que vimos en la exposición de hoy, desde métodos de secuenciación de próxima generación y métodos computacionales hasta experimentos in vivo y técnicas o transferencias adoptivas
que van a dar una nueva esperanza a los pacientes. Hay que ser responsable y decir que esto funciona todavía en casos bastante puntuales, que son muy costosas estas terapias, tanto de CAR T-cells como de transferencia adoptiva, como de diseño de neoantígenos basados de vacunas basadas en neoantígenos, pero nosotros tenemos fe que puede ser algo valioso para la sociedad y que puede ser, se está viendo un campo de investigación muy interesante que creemos que, qué sé yo, en una década pueda ser un tratamiento o pueda ser un mecanismo que los clínicos tengan como una línea de tratamiento estándar. Ese es como el sueño y la apuesta, ¿cierto? Entonces miren también, esto es un estudio de hace ya casi 15 años, en donde se hace un cultivo de unos linfocitos antitumorales con interleuquina 2 de un paciente con melanoma metastásico que había sido sometido a múltiples líneas de tratamiento, y miren que tienen se pueden presentar unas regresiones tumorales absolutamente dramáticas, y esto es una de las piezas angulares de saber que lo conceptual funciona, es decir, que si existen linfocitos que me reconozcan un tumor, eventualmente si esos linfocitos se reinfunden y se reenvigoran, no sé cuál sería el mejor, se refuerzan tras el cultivo con interleuquina 2, pueden ser en algunas ocasiones unos tratamientos espectaculares para algunos pacientes que incluso ya no habían respondido a múltiples líneas de tratamiento con quimio, radioterapia o incluso terapia target dirigida, ¿cierto? Entonces miremos pues algunas respuestas tan espectaculares tras el uso de la transferencia de linfocitos T antitumorales en pacientes con melanoma, que es el tipo de cáncer que más se ha estudiado. Y ya para finalizar, les traigo otra aplicación clínica de la genómica en el diagnóstico de cáncer, que también es habitual. No solamente las ómicas nos sirven para hallar nuevos tratamientos o nuevos tratamientos, sino también nuevos métodos diagnósticos que ya están aplicados y extendidos a nivel mundial, como es el caso el uso de la genómica en el diagnóstico del cáncer en enfermedades heredofamiliares. Entonces, por ejemplo, les traje dos casos que los vamos a abordar en 3 minutos. El primer caso nos llegó al laboratorio, es una paciente de 7 años con diagnóstico de anemia de Fanconi, pancitopenia. Se le había diagnosticado fragilidad cromosómica en el brazo largo del cromosoma X, había sufrido ya un trasplante de progenitores hematopoyéticos y se había realizado una evaluación en médula ósea con celularidad del 30% para el gen de fusión BCR-ABL, que es lo que se denomina como el cromosoma Filadelfia, para lo cual existe ya un medicamento que es el imatinib. También esta niña de 7 años tenía una historia familiar de cáncer altamente marcada, entonces lo primero que uno empieza a sospechar es que existe una mutación o una variante en línea germinal que predisponga a esta familia y a esta niña a padecer de cáncer. Y después de secuenciar esta paciente, nos dimos cuenta que tenía 2 variantes patogénicas heterocigotas en el gen FANCA, que la predispone pues para anemia de Fanconi, para malignidades hematológicas e incluso para otros tipos de tumores sólidos. Y si se dan cuenta, el mecanismo de herencia es autosómico recesivo, con lo cual uno necesitaría 2 variantes en trans para que expliquen el fenotipo. Y específicamente, miren que acá lo que se tiene es que a nivel de la proteína, este cambio, una lesión de una citosina, me va a hacer que se me genere una friendship y un codón de parada prematuro en el aminoácido 1265, mientras que en la otra variante se me produzca un cambio que me genere un codón de parada en la posición 881. Entonces, si ustedes se dan cuenta, obviamente la única forma de estar seguros que eso es en 2 alelos diferentes sería siendo RNA o molécula alta, pero es altamente probable que estas 2 variantes se encuentren en una heterocigosis compuesta,
y sean lo que me explique el caso de la paciente. Los algoritmos bioinformáticos apuntaban todos a que eran variantes patogénicas para heterocigosis compuesta, y esto es lo que nos permite dar el diagnóstico clínico a la paciente de anemia de Fanconi, de por qué tiene inestabilidad cromosómica y de por qué tiene ella y su familia, como lo habíamos visto en la historia familiar, una alta probabilidad de desarrollar malignidades hematológicos y tumores sólidos. Y el otro casito es una paciente femenina de 58 años, tiene cáncer seroso de alto grado, entonces uno ya empieza a sospechar, tiene sospecha de cáncer hereditario por antecedentes familiares, una tía y una hermana de la familiar e incluso una hija, perdón, 2 hermanas y una hija tienen cáncer de ovario, entonces uno ya empieza a sospechar un síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, y obviamente las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 son las mutaciones más recurrentes. Estos son genes supresores de tumores y tienen una penetrancia completa, y las pacientes que tienen una mutación patogénica en línea germinal de BRCA1 o BRCA2 tienen una altísima probabilidad de desarrollar tumores de mama, ovario o incluso en algunos casos más esporádicos páncreas y colorectal. Y vemos que obtuvimos una mutación patogénica que básicamente produce una friendship y produce un codón de parada prematuro, y bajo el examen riguroso de todas las algoritmos computacionales, bases de datos de frecuencias poblacionales de la variante, los algoritmos, la predicción de los algoritmos in silico, nos dimos cuenta que este gen es el gen que probablemente o que está explicando por qué esta paciente tiene cáncer y por qué ya 2 hermanas y una hija padecieron de cáncer de ovario. Y algo muy interesante es que para estas pacientes desde hace unos pocos años se les puede dar una terapia que se llama terapia inhibidores de PAR. El PAR es una enzima, es una glicosilasa que es una poli-ADP ribosa polimerasa, que lo que me hace es ayudarme a reparar quiebres en una sola hebra. ¿Cómo funcionan los inhibidores de PAR? Si yo tengo un inhibidor de una enzima que me produzca la reparación del DNA, pero si yo genero doble daños, resulta que una célula normal va a poder reparar el daño por los mecanismos de reparación por recombinación homóloga, en las cuales están implicados los genes BRCA1, BRCA2, ATM, ATR, toda esa vía de reparación por recombinación homóloga. Pero si una célula tumoral o si una paciente tiene en línea germinal ya un BRCA mutado, no va a tener los mecanismos de reparación por recombinación homólogo para que se repare la doble hélice del DNA del material genético, con lo cual se lleva a la muerte celular. Conclusión, estamos viendo cómo el estudio a nivel germinal no solamente tiene repercusiones clínicas para la detección y determinación de los síndromes de cáncer hereditario, sino que incluso ahora está en algunos casos puntuales como este teniendo repercusiones en los tratamientos oncológicos de los pacientes, ¿cierto? Entonces, para finalizar y darles la palabra a todos y todas, también uno puede secuenciar el plasma y uno puede secuenciar las células tumorales circulantes mediante metodología de biopsia líquida. O sea, uno puede hacer una secuenciación en paralelo porque resulta que los tumores también desprenden algunas cantidades de DNA al torrente sanguíneo, con lo cual es una opción muy potente para intentar reconocer caídas antes de que imagenológicamente nosotros veamos. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Les estaba diciendo que entonces la biopsia líquida. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? ¿Ves que alguien tiene el micrófono prendido? Ok, entonces para finalizar, también quiero traerles algo que, bueno, que ya no es muy novedoso, pero es muy importante, es que uno puede secuenciar mediante biopsia líquida y sin necesidad de hacer un pinchazo o sin necesidad de rebiopsiar un tumor, uno puede tener una visión de las mutaciones que se están dando incluso en el tumor primario
o en los focos metastásicos y puede identificar, por ejemplo, variantes de resistencia. Esto ha sido ampliamente probado en cáncer de pulmón de célula no pequeña. Entonces vemos como los métodos de secuenciación de próxima generación también ayudan en los mecanismos de resistencia a los tratamientos y nos pueden ayudar a dilucidar incluso enfermedad mínima residual. Entonces yo dejo por acá, les agradezco. El futuro creemos que la medicina de precisión, los desafíos que tenemos son la gran cantidad de datos y una integración confiable y exitosa de las multiómicas que permitan tener una visión más profunda de el cáncer y los mecanismos de resistencia y los nuevos tratamientos que pueden funcionar. Y para eso están ustedes y próximas generaciones para que intenten adentrarse en este mundo tan maravilloso del estudio de las ómicas y del estudio de la medicina de precisión. Así que yo les agradezco mucho por haberme brindado este espacio de compartir con ustedes y quedo atento si tienen intervenciones o preguntas o quieren compartir con nosotros sus comentarios. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Preguntas de parte de los estudiantes. ¿No hay preguntas? Bueno, son las 4 de la tarde. Le agradezco a Daniel por la charla y nos vemos de hoy en 8 días, que será la última charla. ¿Está a cargo de quién? En 8 días. Aquí veía yo. Creo entendido que es el parcial, pero no sé. Tal vez sí es el parcial. Bueno, sí, es el parcial. Bueno, buena tarde para todos. Ahí está la grabación de esta charla, les llegará oportunamente.